viene, yo creo que muy marcada por lo que ya mis camaradas han planteado anteriormente y por una cuestión esencial que lo envuelve todo, ¿no? Que es la crisis capitalista que golpea hoy a la clase obrera y al conjunto de los sectores populares, una brutal crisis capitalista que está llevando a condiciones de vida muy difíciles a nuestro pueblo, con esa cifra escandalosa de 5 millones de personas en paro, pero que incluso ya la cifra puede ser hasta relativa, cuando sabemos que hay una parte más de gente que no se cuenta. Ustedes saben que en esa EPA, que arroja la cifra de 5 millones de personas en paro, cualquier persona que la semana anterior haya trabajado 1 hora no se cuenta como persona en paro. Claro, si la forma de contar no lo hubieran modificado, eso se modificó hace unos años, de cierta manera, pues las cifras salen bastante más abultadas. Es decir, de personas que no tienen un salario para subsistir, un salario suficiente, aunque pueda cobrar a lo mejor al mes 200 euros que se consigue aquí o allá en ciertas actividades. Entonces ya no cuenta como persona en paro. Pero vamos, si alguien que cobre hoy en este país 200 euros no la consideramos una persona en paro, claro, ahora, lógicamente contar de esa manera pues resulta que abulta mucho más el problema en su dimensión delante de la gente, y ahí ellos van amañando el cómo se va combinando la EPA, igual que también van amañando cómo se combina el IPC, ¿no? Para que no salga lo que realmente está subiendo el coste de la vida a la gente, sino que aparezcan unos números más dulcificados y más controlados, ¿no? Bueno, esa crisis capitalista brutal que se desata en el año 2007, en el verano del 2007, es un elemento de discusión importante, porque las fuerzas del sistema, las fuerzas procapitalistas, así claramente, pues todas ellas la presentan como un problema de mala suerte, no como un problema de agotamiento del sistema o un problema tal, sino que bueno, ahora las cosas fueron mal, se nos fue la mano de aquí, se nos fue la mano de allá, y bueno, puestos a irse la mano, parece que a algunos se les va la mano en esas instituciones internacionales demasiado. Entonces lo plantean de esa manera, y lo que hacen, y lo hace el Parlamento español, lo hace el Parlamento alemán, el inglés, el que ustedes quieran, es tratar de apuntalar el sistema capitalista, ¿no? Con toda una serie de medidas que siempre van a cargar sobre las espaldas de la clase obrera y los sectores populares. Pero no solo las fuerzas procapitalistas así, sino que también fuerzas que se denominan del campo de la izquierda están calificando esta crisis como una crisis financiera, como una crisis de los mercados. Ahora es una cosa muy rara esa, porque eso de los mercados se aparece como una entidad que sirve para explicar cualquier cosa, pero nosotros los comunistas siempre hemos salido de burguesía, de oligarquía, de capital financiero, ¿no? y capital monopolista. Los mercados, que es esa cosa que parece que no tiene sujeto concreto, no sabemos lo que es. Los mercados sí que no sabemos lo que es. La oligarquía sí, el capital financiero sí que sabemos lo que es. Entonces, esa cierta izquierda pues hace un discurso en torno a que estamos en una crisis financiera, en una crisis energética inclusive, en una crisis cíclica, pero no se hace un pronunciamiento de que esto es una crisis estructural del sistema capitalista, que es lo que decimos los comunistas, que es lo que además hoy dice el movimiento comunista internacional. Estamos en una crisis estructural del sistema capitalista que además algunos que tienen más preparación y más experiencia, como puede ser Raúl Valdés-Pivot, el director de la Escuela de Formación de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dice crisis capitalista sin salida. Dice tajante, y además eso lo escribió en el año 2003, lo cual le da además un aval mejor, porque él explicó muy claramente esto que ocurre, él lo explicó con bastante antelación. Los del gobierno, o sea del PSOE o del PP o de la comunidad autónoma, dicen que les sorprendió la crisis. Si hubieran leído a Valdés-Pivot, que publicó el libro en el año 2003, no se habrían sorprendido de la crisis. La crisis la teníamos analizada los comunistas, que iba a venir, que iba a estallar. Había una rigurosidad en el tema. De hecho, la crisis hay que considerar que se retrasó 13 años
Esta crisis pudo haber estallado hace 13 o 14 años. ¿Por qué no estalló en aquel momento? Porque el capitalismo todavía tuvo una argucia, que fue lanzar masivamente el crédito a la familia, y que las familias, con las trampas que se hicieron, pues cogiéramos pues, miles de millones de euros en préstamos hipotecarios, porque además salía más barato comprar que pagar un alquiler, ¿no? Porque salía más barato tal, porque me daban más dinero, porque ahora bajó el tipo de interés y lo bajaron allá abajo, y luego salía más barato porque es que aumentaron los plazos a 20, a 30, a 40 años, y entonces con eso consiguieron poner en la calle, porque las familias pidieron esos créditos, 485.000 millones de euros. El dinero que había en la calle lo pusimos las familias, no lo puso el capital, no lo puso la empresa, no lo puso la actividad económica de los capitalistas, lo pusimos las familias, 485.000 millones de euros en crédito. Eso viene a ser más o menos aproximadamente igual a lo que era el Producto Interior Bruto de España en el año 2000. Es decir, las familias nos endeudamos en este país en todo lo que es capaz de producir el país a números del año 2000. Y claro, y ahora endeudados para 30 o 40 años. Eso sí le sirvió al sistema capitalista para que lo que era una crisis que podía haber estallado hace 13 o 14 años, 15 años, pues en ese momento no se produjera. Hubo esa fase expansiva que todo el mundo dejaba asombrado, que decíamos, bueno, pues esto no puede seguir, los pisos no pueden seguir subiendo de precio, esto ya es una barbaridad, ¿no? Y subían, y seguían, y tal. Y la banca, cuando ibas, además, no solo te daba el dinero para el piso, sino además te decía, y coge un poco más para el coche, y coge un poco más para poner la cocina, y te metían el dinero en el bolsillo. Fue una estrategia diseñada por los centros financieros internacionales del capitalismo. Y les funcionó mientras les funcionó, pero decíamos que era una burbuja financiera. Y la burbuja, ¿qué significa? La imagen de la burbuja es que cuando la pinchas no te queda nada. Era efectivamente una burbuja. ¿Qué es lo que ha quedado? Al final, la quiebra de las familias, la quiebra del sector financiero, que ya estaba en quiebra desde antes, y todas las familias endeudadas para los próximos 30 o 40 años. Y hay que llevarle todos los meses la mitad del ingreso familiar al banco. Es lo primero, además, que hay que hacer para no perder la casa. No nos preocupamos de comer, nos preocupamos de pagarle al banco. Bien, la cuestión en el debate aquí que se plantea ¿es crisis estructural o es crisis cíclica? ¿Es crisis con salida del capitalismo o es crisis sin salida del capitalismo? Y ahí es donde nosotros nos pronunciamos tajantemente y decimos que es crisis sin salida del capitalismo. Es decir, que es una crisis que lo que plantea encima de la mesa es la cuestión del socialismo. Y evidentemente eso estamos hablando en tiempos históricos, no en tiempos biológicos. Porque evidentemente el desarrollo de la historia tiene su ritmo. Pero es que enfocar la cosa de una manera o de otra cambia totalmente el proyecto político, cambia totalmente el programa de la organización política de la clase obrera y cambia totalmente, lógicamente, los énfasis que hay que poner en la lucha y el grado de confrontación que hay que articular. Si uno está pensando en una crisis cíclica, como piensan las organizaciones reformistas, lo que están pensando es que como la crisis va a pasar dentro de 2, 3 años, 4, lo que sea, pues entonces, bueno, vamos a prepararnos para seguir viviendo en el capitalismo. Ahí coloquen ustedes a todas las organizaciones, a todas las siglas que quieran. Pero si la conclusión es que es crisis estructural sin salida, aquí que lo que hay que hacer es empezar a organizar la lucha por el socialismo. Con una advertencia clara, el capitalismo puede superar cualquier crisis, pero si el capitalismo supera esta crisis, compañeros y compañeras, pobre humanidad. Porque lo va a hacer a costa de colocar a la humanidad entera en la esclavitud más absoluta, en la fascistización extrema de la vida política, en el Estado policial y en el Estado guerrerista implantado absolutamente en todo el planeta, en la destrucción masiva del medio ambiente y de los recursos naturales. Sí lo va a hacer, pero esta vez para remontar eso, va a tener que instalar en el planeta una barbarie que nosotros tenemos la responsabilidad de impedir que eso se instale. Piensen ustedes, la crisis del año 1929, que es la otra crisis con la que se compara, tardó el capitalismo 30 años en remontarla, 30. Para remontar el capitalismo, la crisis del 29 tuvo que hacer una segunda guerra mundial que supuso la destrucción entera de Europa y la muerte de 55 millones de trabajadores y trabajadoras. Y a partir de ahí
Con el Plan Marshall viene el momento en que el capitalismo se recupera de la crisis del 29. Pero es que en el 29 el capitalismo todavía tenía un poco de campo donde jugar. Todavía las relaciones capitalistas de carácter imperialista no habían sido expandidas a todo el planeta. Quedaban países, quedaban regiones, quedaban zonas donde el capitalismo todavía se podía expandir. Esa zona más atrasada de América Latina, de Asia, etc. Y el capitalismo ahí tenía una cosa. Pero es que ya ahora, en esta crisis, el capitalismo está expandido al planeta entero. Ya no tiene la posibilidad de ir más allá. Objeto de preocupación por parte del Tribunal Penal Internacional. Nosotros lo dijimos cuando alguien tuvo ilusiones de que se iba a crear un Tribunal Penal Internacional que iba a colocarse por encima de la lucha de clases y que iba a garantizar la democracia en el planeta. Alguna gente se ilusionó con ese tema. Nosotros dijimos ese Tribunal Penal Internacional es un instrumento más de la dominación del imperialismo. Y ahora nos interesa inculpar a Gaddafi para legitimar su magnicidio, que es lo que está intentando la OTAN ahí desde hace 2 meses, ¿no? Dispara aquí, un palacio aquí, dispara allá la televisión, dispara allá donde cree que está Gaddafi. Es un magnicidio protagonizado por las fuerzas imperialistas de la OTAN. Pues entonces, como hay que darle aval a eso, ahí viene la instancia judicial del Tribunal Penal Internacional y dice, ahora hay que hacer una orden de búsqueda y captura contra este señor por asesinato de civiles. Pero puede Estados Unidos, puede el sionismo hablar de asesinato de civiles de otra gente cuando el cerco de Faluya se lanza con armamento nuclear y destruyeron esa ciudad entera en un cerco despiadado de venganza por la resistencia de las fuerzas que se oponían a la invasión de Irak. Es decir, estamos viendo eso, compañeros y compañeras, estamos viendo eso. Y lo están haciendo porque su crisis es proporcional a esa barbarie. Esa barbarie no es gratuita. Esa barbarie no es porque sean malos, digamos, moralmente, ¿no? Esa barbarie es porque no consiguen que le funcione el capitalismo y están desarrollando toda la violencia de que son capaces, y desgraciadamente todavía son capaces de más, para tratar de recomponer la situación y hacerse otra vez con un proceso de acumulación capitalista que le funcione, de reproducción ampliada de capital. Y lo podemos explicar con un ejemplo a lo mejor más cercano, de una noticia de estos días. Telefónica, ¿no? La empresa, la antigua empresa estatal, ¿no? Privatizada por 4 duros, ¿no? Para que una fracción de la oligarquía se apropiara bien de eso y ganara ahí muchos miles de millones de euros, ¿no? Bueno, Telefónica el año 2010 tiene un resultado de ganancias cerca de los 10.000 millones de euros. Esas ganancias del año 2010 declaradas son un 30% más de las ganancias del 2009. Es decir, que en medio de la crisis brutal que está pasando la clase obrera, los sectores populares, del hambre y de la angustia y de la esclavización en las relaciones laborales, esa multinacional española ha ganado un 30%, aumentó su ganancia un 30%, sus ejecutivos tienen sueldos de 1 millón o de 2 millones de euros al año, lógicamente el jefe ya en los 5 millones de euros ese sueldo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la conclusión que hace Telefónica al obtener esa cuenta de resultados? Pues que va a despedir el 20% de los trabajadores. Y ahí tenemos una cosa clara del funcionamiento del capitalismo. Al capitalismo lo que le interesa es explotar trabajadores para obtener plusvalía. ¿Cómo una empresa que está ganando dinero renuncia a explotar trabajadores para obtener más plusvalía? Parece que lo lógico sería, voy a explotar más trabajadores. Ese es el mecanismo del capitalismo, cuando el capitalismo era capitalismo. Porque Lenin definió el imperialismo como capitalismo parasitario y en descomposición. Sí, parasitario, porque ya no produce, sino que realmente roba y saquea, y en descomposición, porque la lógica de la acumulación de capital, es decir, la reproducción ampliada del capital, quiebra, si se agota, ¿no? Entonces, es capitalismo parasitario y en descomposición. Entonces, Telefónica, si quiere seguir ganando dinero, tiene que reducir la masa salarial, tiene que reducir el número de trabajadores,
tienen que bajarle el sueldo a los que quedan, tienen que aumentarle la productividad a los que quedan, que van a tener que hacer el trabajo del 20% a los cuales se despide. Hay que trabajar todavía con más ritmo. Ahí tenemos esos suicidios, ¿no?, de la empresa esa francesa, la France Telecom, ¿no? No sé cuántos van, pero unas cantidades tremendas de trabajadores, trabajadoras, de ejecutivos que se suicidan por el estrés que se les impone. Compañeros y compañeras, el aprovechamiento del desarrollo desigual, es decir, a nosotros cuando nos llama alguien de las teleoperadoras para Telefónica, son sudamericanos, sudamericanas, ¿no? Gente que está ahí trabajando en una situación de esas salas de teleoperadores, donde están permanentemente en la pantalla saliéndoles nuevas llamadas y las órdenes de lo que tienen que decir, donde hay unos supervisores, unas supervisoras que están atentos a si se pasa de tiempo, oye, hay que acabar esa conversación, hay tal, productividad, a ver cuántos contratos has conseguido en el día, que está todo informatizado, etcétera, etcétera. Auténticas máquinas esclavizadas con un ritmo de trabajo auténticamente desesperante. Es decir, eso es lo que es el capitalismo realmente. Y esa crisis, por eso decimos que es estructural. Porque ya no es ampliar la actividad económica sobre la base de explotar más fuerza de trabajo para conseguir una tasa de plusvalía superior. Eso era el capitalismo hace 50 años. Ese capitalismo de hace 50 años ya no existe. Este que existe ahora está basado absolutamente en el control monopolístico absoluto a nivel planetario. Y eso ni tiene nada que ver con la competencia capitalista, la libre competencia de la cual presumen. No tiene nada que ver con la productividad, porque es el secuestro, es el control absoluto de los mercados para imponer precios absolutamente ficticios que no se corresponden con el valor. No se corresponden con el valor, compañeros y compañeras. Sí, es un proceso de socialización absoluta de la producción frente a la apropiación absolutamente privada del producto elaborado, por una oligarquía cada vez más reducida, cada vez más aventurera, porque el imperialismo se coloca en una posición aventurera, de iniciar guerra aquí, guerra allá, de irse a esto y a lo otro, por lo tanto, en una situación de degradación de todos los supuestos principios morales y éticos de los que el capitalismo hace bandera. Sino cómo entender que exista la prisión de Guantánamo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender que ningún representante de esos partidos que se dicen democráticos en este país diga una sola palabra de condena sobre la prisión de Guantánamo? ¿Cómo entenderlo? Porque son cómplices. Porque son cómplices, compañeros, son absolutamente cómplices. Saben que tienen que hacer eso. Saben que tienen que avalar eso. Por eso han pasado los vuelos secretos. ¿Secretos para quién? Para nosotros. Para ellos no. Ellos sabían perfectamente lo que había. Ellos necesitan hacer eso. Y toda la oligarquía que controla a los poderes imperialistas está de acuerdo. Está compinchada. Y si lo dejamos van a seguir. Y si lo dejamos van a seguir. Por tanto, crisis estructural y no crisis financiera, no crisis cíclica, que también hay una crisis cíclica sobrepuesta, significa que el emplazamiento es lucha por el socialismo. Y por eso el PCPC se presenta a las elecciones en esas coordenadas políticas, haciéndole esas propuestas, llamándoles a organizarse y a luchar, porque lo importante es que la clase obrera empiece a llegar a la conclusión de que con el capitalismo no tiene nada que ganar. Y cuando el reformismo llega como un encantador de serpiente en medio de la situación desesperada de la clase obrera, en la crisis capitalista, a ofrecerle reformitas diciendo que con eso van a mejorar sus condiciones de vida, ese reformismo se convierte en un aliado estratégico de la oligarquía para impedir el desarrollo de la lucha de clase.